Farmacia UCM, seminario número 9. Vamos a proceder a hacer el problema 6 y el problema 7. El problema 6 me dice: elija el alcohol de partida para preparar los siguientes éteres mediante la síntesis de Williamson. Etil, pentil éter, isobutil propiléter y terbutil metiléter. Y luego en el problema número 7 vemos que tenemos tres apartados. Indique los reactivos y los pasos necesarios para llevar a cabo las siguientes transformaciones. Bueno, hay tres apartados que los desarrollaremos ahora. Vamos a empezar por el problema número 6. Me imponen que hagamos una síntesis de Williamson y me dicen que escojamos el alcohol. Será el alcohol y el derivado halogenado, puesto que la síntesis de Williamson, como sabemos, es la combinación de un alcohol en forma de sal y un derivado halogenado. Bien, la primera molécula de éter, que es esta, quiero que veáis que tenemos dos opciones de desconexión. Esta sería una y esta sería la otra. Vamos a analizar las dos. Si yo desconectara este enlace y ubicara los sintones, las cargas de esta manera, la carga negativa, su equivalente sintético sería la sal del etanol, y el equivalente sintético del positivo, del sintón catiónico, sería un derivado halogenado. Y ya tendríamos ahí planteada la síntesis de Williamson. Pero a esta opción yo le veo un pequeño inconveniente. Recordemos que cuando nosotros trabajamos con las moléculas de derivados halogenados y el reactivo que manejamos presenta tanto nucleofilia como basicidad, el proceso compiten dos reacciones competitivas, la reacción de sustitución versus la reacción de eliminación. El que predomine la sustitución, que en el fondo es lo que nosotros pretendemos, depende de la naturaleza del derivado halogenado y de la naturaleza del saliente, del disolvente, de la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros queremos que predomine la sustitución y que la reacción de eliminación sea una reacción puramente testimonial, una reacción marginal. Como estamos manejando un derivado halogenado secundario, el porcentaje de eliminación es importante. Fijaros que si hubiéramos optado por la otra desconexión, y hago la otra desconexión, la carga negativa sería aquí y aquí la carga positiva, el sintón positivo sería el derivado halogenado y la carga negativa sería la sal de alcohol. En esta opción, al ser un derivado halogenado primario, la reacción de sustitución es la absolutamente predominante y la reacción de eliminación es completamente marginal. Por eso elijo esta opción. Entiendo que es mejor la molécula de bromuro de etilo con la molécula de 2-pentanol en forma de alcóxido. El apartado siguiente es una molécula de isobutil propil éter. Bien, voy a estudiaros la mejor opción. Desconexión por aquí sería la sal del alcohol y esta molécula de derivado halogenado, contando la historia de los sintones que he referido antes. Y ahora voy a estudiaros la peor opción. ¿Por qué esta es peor opción si, al igual que la anterior, nos encontramos con que es un derivado halogenado primario? Porque este derivado halogenado primario, que indudablemente puede desarrollar una SN2 sin ningún problema y tener poco porcentaje de eliminación, en el carbono adyacente al carbono del halógeno resulta que presenta ramificaciones y esas ramificaciones interfieren en el acceso dorsal para contar la SN2. Por tanto, esta es la peor opción. Y nos vamos ahora al último éter, que es obtener la molécula de metilterbutiléter. Bien, la opción peor sería esta desconexión y la sal del alcohol, la sal del metanol, metóxido de sodio, y el derivado halogenado sería el bromuro de terbutilo. ¿Por qué estoy diciendo que esta es la peor opción? Porque como estáis manejando un derivado halogenado con una sal de alcohol que implica también un medio alcalino, el derivado halogenado, si es terciario, el proceso de eliminación es minoritario,
mientras que el proceso de sustitución, he querido decir que es minoritario, mientras que el proceso de eliminación sería el mayoritario. Si cambiamos la desconexión y pensamos, no, he querido decir que la desconexión es de esta manera, entonces la sal del alcohol es el alcohol terbutóxido, el terbutóxido de sodio o de potasio, y la molécula de derivado halogenado sería el bromuro de metilo, que para más INRI resulta que tiene solamente un carbono y no podría dar nunca una eliminación. Fíjense cómo en esta opción, donde ahora estamos manejando al bromuro de metilo con terbutóxido de sodio, la reacción es pura y simplemente proceso de sustitución. No tiene nada de eliminación. El problema número 7 dice, indique los pasos necesarios para llevar a cabo las siguientes transformaciones. Una cadena de 2, 4, un bromo en la punta, otro bromo en la otra punta y 4 átomos de carbono. 1, 4 dibromo-butano. Tener presente que esa es la molécula de partida. Y la molécula a la que tenemos que llegar es esta molécula de alcohol. Esta es la primera, luego pintamos la segunda. Voy a cerciorarme de que no me equivoco en el número de carbonos. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Bien, ahí total tengo 8 carbonos. Yo podría pensar que estos 4 átomos de carbono pueden ser estos 1, 2, 3 y 4, estos 4, este tramo de la cadena carbonada. Por tanto, permitirme que haga estas desconexiones. Si yo desconecto en este lado y pinto carga negativa y carga positiva, los sintones, y aquí exactamente igual, carga negativa y carga positiva, empezaría a darme cuenta que el doble sintón negativo, el doble sintón aniónico, es un doble organometálico, muy fácil de acceder a él por simple tratamiento con magnesio en éter seco. Y los delta más, los sintones catiónicos, su origen, ¿dónde está? Bueno, pues en moléculas de oxidano, en anillos de epóxido. Bien, aquí tenéis 2 moléculas de epóxido que han reaccionado con ese organometálico. En cuanto al mecanismo de la reacción, entiendo que ya no tiene ninguna dificultad. Sería contar cómo se rompen por apertura las estructuras epoxídicas, cómo se le hace la hidrólisis del intermedio no aislable. El ejercicio siguiente es, dejadme que lo pintemos lo más bonito posible. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Luego me encuentro el carbono con el grupo hidroxilo. Bien, aquí está, esta es la molécula. ¿Dónde están los 4 átomos de carbono de la molécula central, de la molécula que me dan? Pues espero que veáis que son estos átomos de carbono y que por tanto las desconexiones habrá que hacerlas por aquí. Si hacemos aquí una desconexión y otorgamos la carga negativa, el sintón aniónico y aquí el sintón catiónico, y aquí hacemos exactamente lo mismo, empezaríamos a sospechar la reacción entre un órgano metálico, su equivalente sintético de los sintón aniónicos sería un doble órgano metálico, que ya hemos dicho cómo se obtiene, y los sintones catiónicos proceden de moléculas de carbonilo aldehído, de acetaldehído. Por tanto, ya la reacción sería explicar por los dos extremos cómo se hace la adición nucleofílica de la punta de órgano metálico, cómo se forma el intermedio que no se aísla, cómo se procede a su hidrólisis en los dos extremos de la estructura, y me aparece el producto final. Y nos vamos al siguiente apartado. Vamos a recordar cómo era. El siguiente apartado me dicen que a partir de la molécula de metilciclohexeno tengo que obtener el 1-metilciclohexanol y el 2-metilciclohexanol como mezcla racémica. Bien, transformar la molécula de alqueno en moléculas de alcohol, pues entiendo yo que más o menos todos conocéis que hay 2 grandes líneas, 2 grandes métodos. Uno es la hidratación, la adición de agua en medio ácido. El mecanismo de la reacción, que creo que no me lo han preguntado, pues simplemente es poner agua en medio ácido y se produce un proceso de formación del carbocatión y de atacar con el agua.
En cambio, la otra reacción que vamos a obtener, el 2-metilciclohexanol, y que me aclaran que es mezcla racémica, voy a optar por emplear el diborano y la posterior hidrólisis con peróxido de hidrógeno alcalino. La reacción del diborano, permitidme que os recuerde que es una reacción en cis, en sin, por el mismo lado. Tenemos a la molécula de alqueno, que vamos a darle un poquito de tridimensionalidad, y vamos a recordar cómo el boro se une, se orienta para unirse al carbono menos sustituido, menos impedido. El mecanismo es un mecanismo concertado, donde este par de electrones pasa a formar aquí el enlace sigma, este le pasa a formar aquí otro enlace sigma, y este borano sustituido ahora se le somete a la reacción con peróxido de hidrógeno alcalino. Luego lo que entra en la reacción es el OH y el hidrógeno. Fijaros que a esto le llaman la orientación anti-Markovnikov, porque en las reacciones de adición lo normal, si no suceden cosas raras de transposiciones, es que el hidrógeno hubiera ido al carbono que ya tenía más hidrógeno. Por tanto, si el OH lo pinto en una cuña, el hidrógeno lo tengo que pintar en una cuña y el metilo lo tendría que pintar por detrás. Y como muy bien me dicen, esto me aparece en forma racémica, me aparece la mitad de las moléculas con el OH por detrás y el hidrógeno también por detrás, y el metilo ahora estaría por delante. Si queréis que analicemos en un momento los estereocentros, pues nada más fácil. Vamos a es el OH, ve el lado de arriba, este tiene configuración de tipo S, por tanto este que tiene un cambio presenta configuración de tipo R. Aquí A, B, C es configuración de tipo R, por tanto este es configuración de tipo S. Mezcla racémica de estos dos enantiómeros al 50%. Y el último apartado es, de nuevo, la síntesis de Williamson, la síntesis de un éter. Me dicen que el compuesto A más el compuesto B conduce a la formación de la molécula de ciclohexil metiléter. Bien, ¿quiénes han sido la combinación ideal? Bueno, chicos, la combinación ideal es la sal del ciclohexanol, ciclohexilóxido de sodio o de potasio, con la molécula de bromuro de metilo o ioduro de metilo. Esto sería una reacción 100% de sustitución. Imaginaros que cambiamos las funciones y decimos, no, la sal del alcohol que esté en el metilo, que sea el metóxido de sodio, y que el derivado halogenado sea el bromuro de ciclohexilo. Bueno, pues esta reacción tendría el problema de la competencia entre la reacción de sustitución y la reacción de eliminación, porque hemos pasado a elegir, es peor opción, lo recalco, un derivado halogenado secundario que ya sabéis que ya tiene importancia la reacción de eliminación.